Hoy también regresamos a un lugar que ya es bastante conocido por quienes siguen nuestro canal desde hace mucho tiempo. Regresamos a esa hermosa villa, en el número 56 al 58 de Am Großen Wannsee, en los suburbios occidentales de Berlín. Volvemos al 20 de enero de 1942. Regresamos a esa mesa, a esas reuniones, a las personas sentadas. A muchas ya las hemos conocido: Heydrich, Eichmann, Müller. Hemos conocido al nazi Reacio Kritzinger. Hemos conocido a los juristas sentados a la mesa como el juez Roland Freisler o el abogado Wilhelm Stuckart. Hemos conocido a hombres de las SS como Rudolf Lange o Karl Eberhard Schongard. Pero también había muchos burócratas, jerarcas más o menos conocidos. Ese es precisamente el problema que está dentro de la jerarquía nazi. A menudo solo conocemos los nombres más famosos, los más conocidos, o aquellos que por alguna razón, tal vez porque cometieron atrocidades particulares, terminaron en la cima de la lista de los más buscados al final de la guerra. Otros escaparon, pero no de las listas de los más buscados. Escaparon del escrutinio de la historia y, sobre todo, de la opinión pública. ¿Por qué no eran tan importantes? ¿Por qué no eran noticia? Porque se pensaba que tenían un papel menor, un error de evaluación. Porque todos esos jerarcas alrededor de esa mesa tenían un propósito preciso. Todos esos jerarcas habían sido invitados por una razón. Todos esos jerarcas tenían un papel, incluso los más desconocidos. Incluso quien, como en el caso de la persona de hoy, tenía un nombre importante para la historia, aunque solo fuera un homónimo de un gran reformador. Si les digo Martin Luther, piensan en Martín Lutero, el gran reformador de la Iglesia. El hombre que dio un fuerte golpe al dogmatismo romano, abriendo el camino idealmente a una nueva forma de entender la cristiandad. Pero hoy no hablamos de él. Hoy hablamos de su homónimo, Martin Franz Julius Luther, un hombre que vivió varios siglos después del gran reformador y que solo compartía con él el nombre y el apellido. Porque si Martín Lutero abrió el camino a una nueva forma de entender la espiritualidad, también revolucionó las costumbres de Europa. Este otro, Martin Luther, pasó a la historia por otros motivos. Tal vez de manera involuntaria, pero quizás ni tanto. Pasó a la historia por habernos proporcionado un documento central en lo que respecta al Holocausto. Volvamos a ese 20 de enero de 1942 a esa mesa. Una mesa donde se reúnen funcionarios provenientes de casi todo el Reich. Tenemos funcionarios berlineses, es el caso de Eichmann, Freisler, Müller, Kritzinger, Klopfer, Stuckart, Leibrand. Pero también tenemos funcionarios que vienen del este. Joseph Bühler, ya lo hemos visto en un video reciente. Schongard, que llega precisamente acompañado de Bühler. Lange, que es el que viene de más lejos de todos, viene de Riga. Alfred Meyer, él también es responsable del este. Y luego hay otro hombre que viene de Berlín, pero es el único diplomático en esa mesa. Y la pregunta es, ¿por qué convocar a un diplomático, un hombre que viene del Ministerio de Asuntos Exteriores, subsecretario de Estado, a una reunión que trata sobre la solución final del problema judío? ¿Qué tiene que ver la Oficina de Asuntos Exteriores? Para responder a esta pregunta, hay que indagar en la historia de nuestro protagonista de hoy, Martin Luther. De hecho, como decíamos, nombre completo, Martin Franz Julius Luther, nacido en Berlín el 16 de diciembre de 1895, una persona enigmática cuyo pasado es turbio, estudios superiores no completados, alistamiento como voluntario en la Primera Guerra Mundial, pero sirviendo lejos del frente en el ferrocarril, pasó a la reserva, obteniendo una cruz de hierro de segunda clase. Luego, en la posguerra, pequeño empresario con un negocio de mudanzas inmobiliario, que al principio fracasa. Después, logra retomar y volver a empezar desde cero. Y eso lo lleva a una cierta prosperidad económica. ¿Quién era realmente Martin Luther? No se escucha hablar de él hasta el 1 de marzo de 1932. Es el día en que Luther se inscribe en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el partido nazi. Hasta ese momento, Martin Luther se había mantenido muy alejado de la política. No se sabía si le interesaba o si le importaba. No lo demostraba. La decisión de afiliarse es exclusivamente una voluntad de participar en esa nueva fuerza en ascenso. En 1932, la fuerza del partido nazi. Ya es evidente en toda Alemania. El viejo presidente von Hindenburg simplemente está maniobrando para evitar que Hitler llegue al poder. Primero puso a von Papen, luego a un general, von Schleicher. Nada. Ninguno de los dos funcionó. Se vio obligado a llamar a Hitler. Y es precisamente en ese periodo cuando nuestro amigo Martin Luther se afilia al partido nazi. Y poco después también a la CSA.
pero no tiene un papel principal. En la CCA no sale a golpear a los socialistas, ni a los judíos. No participa en las marchas, tiene un papel más discreto. Como sucedió durante la Gran Guerra, recauda fondos. Se encarga de la organización básica del partido, realiza actividades de retaguardia, como durante el conflicto, pero en todo esto logra acercarse a un hombre muy poderoso. Un hombre que ya hemos mencionado, Joachim von Ribbentrop, en ese entonces rico comerciante de vinos y futuro ministro de Relaciones Exteriores del Reich. El encuentro es casi casual, si es que queremos creer en las casualidades. Luther recibe el encargo de amueblar la villa de Ribbentrop, además de encargarse de la remodelación de las caballerizas de la villa. En esa ocasión, a través de conversaciones directas que en realidad tenían como objetivo determinar el mobiliario y los materiales a utilizar, nace su amistad con von Ribbentrop. Una amistad que durará por más de 10 años. Una amistad que le traerá una sólida carrera política, pero que después también le traerá la ruina. En 1936, cuando Hitler ya está en el poder y ya lo ha consolidado. Porque después de la muerte del presidente Hindenburg, logró acumular en su persona tanto el cargo de canciller como el de jefe de Estado. Ribbentrop se convirtió en embajador en Londres. Para muchos, en realidad, no es más que un espía, porque recopila información sobre la situación social y económica de Gran Bretaña, y porque envía flores frescas cada mañana a Wallis Simpson, la mujer que está al lado del nuevo rey, Eduardo Vizconde. En esa misión diplomática, Ribbentrop lleva consigo a Martin Luther, oficialmente como agregado y secretario personal. Incluso, Luther se ofrece para completar el mobiliario de la embajada alemana en Carlton House Terrace. En el organigrama de la embajada, Luther está registrado como segundo secretario. Ya es un paso adelante, pero ya deja claro que ese hombre, Luther, es un hombre de confianza para Ribbentrop. Y cuando Ribbentrop se convierte en ministro de Asuntos Exteriores en 1938, Luther lo sigue una vez más. Asume el puesto al mando del Referat Partei en el Auswärtiges Amt, la oficina de asuntos exteriores. Se convierte básicamente en el responsable de las relaciones entre el ministerio y el aparato del partido nazi. Es el hombre de enlace, el nexo entre una institución pública, el ministerio, y el partido que domina el país, el nazismo. Estos continuos cambios, esta estrecha relación con Ribbentrop, muestran cómo la carrera de Luther se basaba más en relaciones personales, en la capacidad de maniobra, en la adhesión al régimen y también en las amistades y los intereses comunes, más que en una trayectoria diplomática tradicional. Por otro lado, los diplomáticos normalmente son seleccionados en base a concursos y antes aún a un plan de estudios, el estudio de las ciencias internacionales, de las ciencias políticas. Luther ni siquiera tenía un diploma, mucho menos un título universitario. Su carrera se la debía completamente a las relaciones interpersonales, en las que había sido muy hábil para tejer. Cuando estalla la guerra, Martin Luther obviamente no termina en el frente, y no solo por cuestiones de edad, aunque no era precisamente un anciano. Es demasiado valioso, demasiado útil dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, al punto de asumir, en mayo de 1940, mientras Alemania invade los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y luego Francia, la dirección de la sección Alemania dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al cabo de un año, aquí hay otro ascenso en su carrera, el nombramiento como Unterstaatssekretär-secretario de Estado. Esa división. Y aquí, nos acercamos a Wannsee. Era responsable de muchos asuntos internos del Reich. Las relaciones, por ejemplo, con la SS, con el partido nazi, los temas raciales, la problemática judía, la cooperación con el aparato de seguridad, con la CSD. En particular, la sección D, DREI, estaba dedicada a la cuestión del aparato de raza e información de las misiones en el extranjero sobre desarrollos de seguridad. En particular, la sección D, DREI, estaba dedicada a la cuestión judía, políticas raciales e informar a las misiones en el extranjero sobre desarrollos internos importantes, interesantes. ¿Queremos decirlo de otra manera? Perfecto. Luther no era solo un diplomático, era un burócrata de alto nivel, activo en la conexión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y las estructuras de la represión racial del régimen, las SS. Su papel implicaba que los Vertigesamt no fuera solo un espectador de lo que ocurría, sino parte integral de las políticas antisemitas y de deportación, por ejemplo, presionando a los estados aliados dentro del eje. Hungría, Rumania, la misma Italia, para que se alinearan con la política alemana, para que no hubiera obstáculos a las deportaciones de los judíos. Las investigaciones históricas más recientes han evidenciado que bajo la dirección de Luther, la sección D, aunque a menudo invisible, se convirtió en uno de los pilares administrativos de la solución final. De hecho, es importante subrayar que Luther también era conocido por su capacidad de jugar en varios frentes.
Era hábil para hacerse amigo de los distintos jerarcas. Hablaba con miembros del partido, con el ministerio, con las SS, con el aparato policial. No era solo un ejecutor, sino que iba llenando los pequeños vacíos, cubriendo los huecos en el organigrama, pero aún más en los diálogos entre los distintos engranajes de la máquina del exterminio nazi. Y entonces, volvamos a ese 20 de enero de 1942, a Martin Luther, que llega con su auto. Su chofer baja. Se hace recibir con todos los honores. Presenta sus recomendaciones al general Heydrich. Le importa ser tomado en cuenta. Y durante toda la conferencia no hace otra cosa que tratar de complacer al máximo a Heydrich mismo, quien está ocupado convenciendo a todos los demás presentes en la mesa de su idea. Una idea que se llama Endlösung, la solución final. Luther presenta un documento suyo. Deseos e ideas del Ministerio de Asuntos Exteriores para la solución global de la cuestión judía en Europa, si quieren. Se los digo también en alemán, Wünsche und Ideen des Auswärtigen Amtes. Escuchen. Vorgeschlagenen Dentro de esta pomposa definición no hay otra cosa más que la lista, país por país, de los judíos presentes. El mismo Luther se pone a reír delante de todos los demás presentes cuando se llega a Estonia, un país que, según las estadísticas, no tiene judíos. La mejor noticia que jamás se haya escuchado sobre Estonia, comenta, obteniendo el aplauso y las risas de los demás presentes. Es el mismo quien aconseja dentro de la conferencia posponer las deportaciones de los estados nórdicos, como también la Noruega ocupada o Finlandia, que se aliará con el Reich debido al bajo número de judíos. No tiene sentido preocuparse por tan pocos judíos. Es mejor concentrarse en el sureste y el oeste de Europa, donde la población judía es mucho más numerosa. La presencia de Luther y el documento que presenta son dos aspectos fundamentales, porque implican que el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán estaba formalmente al tanto y participaba en la definición de las políticas antijudías de deportación. El historiador Christian Browning ha escrito que la contribución de la diplomacia alemana al genocidio consistió sobre todo en la preparación diplomática y en asegurar la colaboración de los países ocupados y aliados para las deportaciones. Luther no era un simple burócrata. Su firma y su presencia en la conferencia lo colocan entre aquellos que participaron activamente en los exterminios. Cuando la conferencia termina, cuando todos los participantes regresan a sus oficinas o a sus cargos, se les dice que no conserven las notas. Se les entregará un memorándum para leer, aprender y destruir, porque no debe quedar nada por escrito. Hay una sola persona que desobedece la orden de destruir el memorándum, y es precisamente Martin Luther. Luther le asegura al teniente coronel Adolf Eichmann que ha destruido el suyo. Memorándum. En realidad no es cierto. Lo escondió dentro de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y es ahí donde será descubierto en 1947 por los investigadores estadounidenses. Es ahí donde se encontrará la prueba de Wannsee. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Luther no obedeció las órdenes? Es una pregunta que aún hoy desconcierta a todos los historiadores. Tal vez esté relacionado con lo que Lutero intentará hacer un año después de Wannsee, en febrero de 1943. Su viejo amigo Joachim von Ribbentrop firma su despido del Ministerio de Asuntos Exteriores. El motivo es muy simple. Martin Luther quería dar el salto de calidad, quería tomar el lugar de von Ribbentrop como jefe de la diplomacia exterior. Había tramado un complot que, sin embargo, fue descubierto. El mismo Lutero, además de ser despedido, fue arrestado y enviado al campo de concentración de Sachsenhausen. Lutero probablemente se había guardado ese documento como un comodín, como una carta sorpresa para jugar en el momento adecuado. Tal vez un arma de chantaje, tal vez simplemente algo para usar en el futuro, ya sea contra el régimen o quizás anticipando el final del régimen, contra las potencias aliadas que ganarían la guerra. Pero Luther no podrá ver nada de esto. En Sachsenhausen es incluido en la lista de los Sippenhäftlinge, de los prisioneros especiales. Pero será separado del resto de los otros prisioneros especiales. No está incluido en la famosa lista de prisioneros de alto rango que son trasladados entre finales de marzo y principios de abril de 1945, desde toda Alemania hacia Dachau, y luego de Dachau llevados a Italia, al Alto Adigio, para ser usados como escudos humanos o como moneda de cambio. Luther permanece en Sachsenhausen hasta que es liberado por las tropas aliadas. No está en buenas condiciones. 2 años de prisión lo han debilitado. Moralmente y sobre todo físicamente está debilitado.
Martin Luther muere el 13 de mayo de 1945 en un hospital militar donde había sido internado en un intento de que recuperara las fuerzas. Lo que le resulta fatal es un ataque cardíaco. El hombre que, en la sombra, había conspirado contra su superior y que antes, moviéndose como una anguila ágil, se había desplazado entre los distintos engranajes del régimen. Así desaparece Luther, encarnando de la mejor manera el concepto de banalidad del mal, que luego sería descrito de manera tan eficaz por Hannah Arendt durante el juicio a Adolf Eichmann. La participación de funcionarios como él en la Shoah demuestra que las masacres fueron posibles gracias a la adhesión cotidiana a la burocracia y a los recursos estatales comunes, normales. Martín Lutero. También demuestra con su existencia que el genocidio nazi no estaba circunscrito solo a los ejecutores materiales, a las SS de la Calavera o a la Gestapo. Involucraba también a los ministerios ordinarios, como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su trayectoria personal, estudiante sin méritos, voluntario pero apartado del frente en la Gran Guerra, empresario primero fracasado y luego exitoso, diplomático del genocidio, hombre de poder y luego a su vez prisionero, encarna en sí mismo las paradojas del régimen nazi, un ascenso social tan rápido, la colusión ideológica, las luchas internas y, finalmente, la caída estrepitosa. Martin Luther fue un poco todo esto y representa uno de los ejemplos más claros de la modernidad malvada del nazismo. Un hombre que, aunque no tenía una formación diplomática clásica, logró insertarse en las estructuras del poder, contribuyó de manera activa al genocidio y fue parte de esa constelación de burócratas que hicieron posible lo que de otro modo, aún hoy, con los ojos de hoy, parece inconcebible. Su carrera nos permite reflexionar sobre el hecho de que la persecución masiva no es solo obra de la violencia física, sino también de estructuras administrativas, de complicidad silenciosa, de diplomáticos que firman documentos, cierran acuerdos, definen listas de seres humanos y objetivos de muerte. Profundizar en la figura de Martín Lutero hoy significa contribuir a una memoria más compleja del nazismo, una memoria crítica, una memoria que incluye las oficinas, las firmas, los intercambios internacionales, las colaboraciones entre estados y aparatos. Martin Luther dejó todo esto detrás de sí, además de ese documento impactante, que aún hoy pone la piel de gallina y que nos hace entender que la locura del nazismo no estaba dictada. No era por impulsividad, por un arrebato homicida repentino. Era algo calculado, estudiado, cuidadosamente preparado, que involucraba en el mismo objetivo a varios ministerios, varios sujetos, varias personas, incluso de orígenes muy diferentes. Martin Luther fue todo esto. Y si hoy podemos hacer críticas fundamentadas y precisas al nazismo, lo podemos hacer también profundizando en su figura, lo que fue, lo que representó, lo que hizo y sobre todo lo que dejó como herencia más o menos voluntaria detrás de sí. Bienvenidos de nuevo a Dentro de la Historia, el canal de quienes aman la historia contemporánea. Pero ya nos conocen desde hace tiempo y saben quiénes somos. Pero si aún no nos conocen, bueno, este es un canal divulgativo. Tenemos muchísimos contenidos que abarcan el campo de la historia contemporánea, llegando incluso a la crónica de nuestros días si es necesario. Y además del canal, tenemos la plataforma de podcast y un sitio web donde además de nuestros contenidos, encuentran nuestra exclusiva tienda para fans, donde pueden encontrar nuestra mercancía y el área en la que pueden solicitar el boletín mensual. Es un servicio completamente gratuito que Giovanni y yo hemos pensado para ustedes, con el fin de darles siempre más información, siempre más noticias, siempre más contenidos. Llega al inicio de cada mes, con también sugerencias de lectura o de películas o series de televisión. Así que si ya les desperté suficiente interés, antes de continuar con el video o al terminar de verlo, vayan al sitio de lectura La Historia y soliciten, si aún no lo han hecho, su boletín.